Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 12 de marzo de 2022. Es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Cuando originalmente en 1860 los conservadores mexicanos que acababan de perder la guerra de reforma se presentaron en las Tullerías en París con Napoleón III para que los ayudara a reconquistar México, no solamente le pedían un príncipe rubio que los gobernara, sino que además fuese alguien que les devolviera los fueros y privilegios que las leyes liberales le habían privado. El monarca designado participaría de esas mismas ideas. Maximiliano de Habsburgo y su liberalismo. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado y amigo Miguel García Audero, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, gracias. Y bueno, como música de fondo vamos a tener Obertura Primavera de Galcito Berestein, muy propia de la época de la que vamos a platicar. Miguel, hace algunas semanas platicábamos acerca de algunas ideas como que no estaban muy claras en la mente de muchas personas, de muchas gentes, y que eran como mitos de la historia de México. Una de ellas, que no es muy conocido, que es más, incluso me atrevo a decir que hasta ha tratado de ser ocultado, es un supuesto, no imaginario, sino a lo mejor muy real, liberalismo del segundo emperador mexicano, de Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué hay de esto cierto? Pues hay mucho de cierto, querido amigo Luis Alberto, hay mucho de cierto porque digamos que la conclusión de la guerra de reforma y el final de la intervención francesa, pues enalteció pues, a los vencedores, como ocurre en cualquier combate, en cualquier enfrentamiento entre dos visiones opuestas, ¿no? Pero lo que tú dices acerca de que ha sido más bien un mito Maximiliano y el imperio, ¿verdad? Pero aún más las figuras del liberalismo, ver los detalles de estas dos partes, pues en buena medida se debe al avance de la historiografía en por lo menos los últimos 30 años, ¿no? O sea, en los últimos 30 años hemos visto que hay una tendencia a superar estos grandes mitos, como tú dices, nacionales, ¿no? Estas historias broncíneas que, más allá del asunto de la historia patria, tiene que ver con las visiones políticas que imperaron en la época en que se escribieron esas historias, ¿no? Entonces, en los últimos 30 años hemos visto, desde el punto de vista historiográfico, pues más apertura, ¿verdad? En la escritura de una historia menos pretenciosa, menos broncínea, y que ha tendido a revisar con más cuidado fundamentalmente dos procesos, el de la independencia, por un lado, y el de la revolución, pero no el de la reforma. El de la reforma ha quedado ahí en medio, como no desatendido precisamente, pero no lo han visto con mucho cuidado. Digamos, yo creo que de entre las personas que lo han visto con una claridad y con una objetividad notables ha sido la historiadora Erika Pani. A ella se le deben importantísimos trabajos y recomiendo a nuestros radioescuchas que busquen sus obras, ¿no? Y ella ha señalado justamente esto, pero además ha también indicado que la guerra de reforma ha conservado pues, sus tintes patrióticos, esa forma maniquea de ver la historia, de buenos y malos, los discursos grandilocuentes, que como digo y dices, pues han tergiversado la figura de sus protagonistas. Uno de ellos, y del cual invito a nuestros escuchas a unirse el siguiente sábado, es Juárez. Juárez, en su día, pues, fue muy criticado, ¿no? En sus días y con la historia, en la historia posterior, ¿no? Y más particularmente en la historia que escribió Francisco Bulnes, que tituló El verdadero Juárez, publicó en 1904, en donde desmitificó la figura, lo bajó del pedestal y más bien a su gobierno y a todo lo que hicieron los liberales, pues señalaba así con bastante dureza, ¿no? Que pues, la verdad sus triunfos se habían
debido pues a la torpeza del bando contrario, algunas de esas cosas a la casualidad, pero en buena medida su triunfo también se había debido a la incapacidad política del imperio y de los conservadores de preservar el orden que habían ganado por las armas, ¿no? El gobierno, y no precisamente a esta gran figura que habían construido no solamente los liberales, sino el mismísimo Porfirio Díaz. Entonces, eh, este proceso ha hecho que la figura de muchos liberales pues carezcan de matices, ¿no? Que no tengan profundidad y más bien hay mucho de leyenda. En el caso de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, pues imperó o ha cundido la visión de las liberales y sus herederos en el siglo XX, y tanto la intervención francesa como el imperio han sido vistos como la interrupción de un ascenso muy difícil en términos de la construcción del Estado-Nación que quería ser México, ¿verdad? Y ellos, pues, decían, pues, decían que pues, todo lo importante pues, se reducía fundamentalmente a lo que había ocurrido con Juárez, lo que había ocurrido en el norte, en sus zonas aledañas y todo lo demás, incluyendo el imperio, por supuesto, pues había sido una farsa. Pues, y por esa razón, la historiografía posterior negó cualquier justificación a los conservadores, ¿no? Que ya vimos en qué consiste el conservadurismo, y a los cuales se les tachó de traidores, especialmente pues aquellos que promovieron el imperio, como fueron individuos que de verdad no desmerecían en nada a los intelectuales de la época, como fueron José Hidalgo o el mismo Francisco Paula de Arrangois, que publicaron y estuvieron siempre a favor del imperio, pero no por un asunto de traición a la patria, no. Se debió a otras cosas que vamos a ver más adelante. Y en todo caso, la historiografía de entonces y la posterior concluían una cosa, que el estruendoso fracaso del imperio de Maximiliano se había debido fundamentalmente a dos causas. Una, que el imperio francés con sus armas y su ejército, pues había infundido vida a un proyecto que nació muerto, ¿no? El imperio había muerto con Maximiliano en 1823 y ese proyecto político estaba destinado al fracaso, ¿no? Y dos, que Maximiliano fue contrario a los intereses locales de sus aliados conservadores y que precisamente por esa razón, pronto, muy pronto, perdió el apoyo o perdió su apoyo, ¿no? Que se agudizó cuando las tropas de Napoleón III abandonaron México y se trasladaron a Europa de regreso para combatir a la Prusia de Bismarck, ¿no? Entonces, creo que todo estaba así ya, la suerte estaba echada, ¿no? Y ocurrió un fenómeno muy interesante, ¿no? Y este fenómeno consiste en que la figura de Maximiliano quedó suspendida, ¿no? En esta polémica, ¿no? Como una figura trágica, inocente, bien digna del melodrama, yo diría, ¿no? Bien conveniente también para una novela, puesto que pues su figura y su gobierno, pues como decían los liberales, pues no fue más que un paréntesis entre dos oposiciones históricas más grandes que venían enfrentándose desde hacía muchas décadas y que culminó con el triunfo de la República. Pero aquí viene lo más importante y que es lo que nos convoca el día de hoy. Contrario a lo que se piensa, ¿no? El imperio de Maximiliano contribuyó a la construcción del Estado mexicano. ¿Por qué? Fundamentalmente, pues porque enfrentó los mismos problemas y tuvo la buena voluntad de darles o intentar darles solución, ¿no? A través de la innovación de mecanismos legales, gubernamentales, ¿no? Que tenía como objetivo pues insertar a México en el progreso, en el concierto de las naciones y por eso explicaría por qué buscó alianzas diplomáticas con Estados Unidos, con Brasil, evidentemente con Europa y muy particularmente con Francia, ¿no? Y estando en México, él mismo pues afianzó la autoridad civil sobre otros potentados, por ejemplo, como la iglesia, ¿no? Modernizó la administración y, en fin, hizo muchas cosas, por ejemplo, como reestructurar la hacienda pública, pues para salvar a México de los eternos compromisos que lo mantenían encadenado y al borde de la neurosis. Y estos eran fundamentalmente pues la deuda externa que había provocado justamente la primera invasión francesa, los reclamos de Inglaterra y de España previo a la segunda intervención, ¿no? Y los gastos del ejército y la burocracia, que por sí mismos, pues eran devoradores de una hacienda pública que, por cierto, siempre tenía sus arcas vacías. Así es que, pues bien mirado el imperio de Maximiliano,
que por cierto tuvo un impacto tremendo en la historiografía y en la historia de México, a pesar de solamente haber durado 3 años. O sea, 3 años duramente duró el imperio de Maximiliano, ¿no? Y, como digo, bien mirado, pues persiguió fines más o menos similares a los de sus antecesores republicanos, ¿no? Como digo, por una razón bien sencilla y que en sí misma también es una ironía, que el emperador Maximiliano salió más liberal que los liberales juaristas, ¿no? Aunque los medios por los cuales, de los cuales hicieron uso los conservadores, pues no fueron los más apropiados a la luz de la historia posterior. Esto es, pues propiciar la invasión francesa, ¿no? Y a la monarquía impuesta por las armas y verla como algo benéfico. Y lo benéfico, por eso decía que no era un asunto de traición, porque lo benéfico era consolidar lo que desde hacía muchos años perseguían los gobernantes mexicanos desde Iturbide hasta Santana, que era un México hecho nación. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? Digamos, la gran pregunta, o sea, ¿de verdad Maximiliano era tan conservador como pensaban que era? O sea, ¿hasta dónde llega su liberalismo? O sea, la gran pregunta fundamental para entender a Maximiliano y al imperio, pero especialmente el trasfondo conservador que hay detrás, y es el que lo apoya, es el asunto de consolidar un Estado que durante décadas fue inestable, ¿no? Y justamente, ¿no? Por estas razones, pero también porque perdieron, ¿no? Se ocultaron estos rasgos que el día de hoy vamos a mencionar y que van a ver, ustedes van a juzgar si Maximiliano era tan conservador como creían los conservadores y que probablemente por haber hecho lo que hizo durante los 3 años de reinado que tuvo Maximiliano en México, pues Juárez andaba bailando de felicidad allá en el Paso del Norte, ¿no? O sea, yo creo que ya ni le daban ganas de regresar, salvo por el honor, pero de verdad, o sea, el imperio de Maximiliano fue mucho más liberal de lo que la historia misma cuenta. Y justo hoy, en Diálogos en la Historia, vamos a ver hasta dónde llega su liberalismo, ¿no? Muy bien, está muy claro lo que nos acabas de plantear, pero yo quisiera preguntarte, si bien es cierto que ya varios países del mundo, o muchos países del mundo, para esta época, estamos hablando de 1863, 64, habían creado plataformas políticas e ideológicas del tipo de la reforma que en México se estaba dando, prácticamente la separación de la iglesia y el Estado, y las instituciones que dependían de la iglesia pasaban a ser instituciones estatales. ¿De dónde le vendría, en este caso a Maximiliano, la formación o los ideales de completar esta reforma? ¿Tenía algo que ver aquel famoso despotismo ilustrado? Sí, claro, bueno, a Maximiliano, él cuando llega a México es un joven de 30 años, por lo tanto él había nacido en los años 30. Él había nacido en una Europa que estaba atravesada por revoluciones de corte liberal que estaban terminando con los últimos resquicios, ¿verdad? O con los últimos restos del antiguo régimen que había comenzado a destruir la Revolución Francesa en 1789. Entonces, para 1830, no solamente los principios ilustrados y revolucionarios franceses habían cundido en Europa a tal grado de que habían provocado revoluciones en Hispanoamérica, habían transformado las monarquías absolutistas y las habían hecho en su mayoría constitucionales, pero también estaban postulando principios que hoy diríamos tienen que ver con lo que llamaban en esa época derechos del hombre y hoy consideramos derechos humanos, ¿no? Y que habían construido, como tú dices, una plataforma muy distinta, ¿verdad? De la que se acostumbraba, de la que se estilaba en los antiguos regímenes, acostumbrados a gobernar con el despotismo, ilustrado o no, pero en donde el poder central era lo que permeaba, era lo que indicaba la conducción de los estados en Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, a Maximiliano le viene su vena liberal, primero porque la corte de los Habsburgo en Viena, pues además de que había sido una de las que había derrotado al imperio de Napoleón I, o al imperio de Napoleón Bonaparte, vio como una forma de sobrevivir en el siglo XIX, adoptar estos principios liberales, no solamente pues, para conservar su imperio, sino precisamente para hacer frente a otros posibles brotes liberales que en efecto surgieron en las revoluciones de los años 30, pero sobre todo en las revoluciones de 1848. Excelente, muy bien. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar platicando y que nos comentes ya de una manera más directa en qué consistió
ese liberalismo que Maximiliano le aplica a su imperio. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador de la Facultad de, bueno, estudiador de la UNAM, egresado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente él es coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio. Miguel, hace un momento nos comentabas acerca de ese Maximiliano que era o que fue liberal, que tenía una formación, que tenía un pensamiento liberal. Pero, ¿dónde encontramos esas acciones, ese pensamiento? ¿Cómo podríamos aterrizarlo, ponerlo de color? Muy buena pregunta, porque ahora sí que los puntos sobre las IES. Fíjense, antes de que llegara Maximiliano a México, pues él era un segundón en la corte de los Habsburgo, porque pues su hermano mayor ya detentaba la corona del imperio austrohúngaro, y la verdad él tenía mucho tiempo como para andar haciendo otras cosas, entre ellos administrar la puerta al Mediterráneo del imperio austrohúngaro, que estaba en Trieste, ¿no? Donde tenía su castillo de Miramar, etcétera. Y tuvo bastante tiempo para reflexionar acerca de lo que era el liberalismo. De hecho, cuando los conservadores mexicanos van y lo visitan, él se encontraba redactando obras o ensayos de carácter liberal, o sea, estaba pensando, estaba analizando qué significaba el liberalismo y cómo se podía aplicar, ¿no? Y con esas ideas, con esa vena liberal, es con la que Maximiliano llega a México. Pero ya desde antes de su llegada, daba así como signos de que pues no era tan conservador como pensaban, y a lo mejor la elección estaba más mediada por el entusiasmo de que era un pobre joven treintañero en comparación con Napoleón III, que ya era un señor, ¿verdad? Era el emperador de los franceses, y que pensaban manipularlo, pero pues un individuo de las características y de la edad de Maximiliano, pues resultó no ser tan manipulable. De hecho, antes de que de cuando está pasando, cuando sale de Trieste y pasa por el Vaticano y se entrevista con el Papa le pide a Maximiliano que por favor derogue las leyes juaristas que habían arrebatado los bienes y las propiedades a la iglesia, pero Maximiliano hábilmente no se compromete a nada, ¿eh? Él sabe que el poder del Papa es espiritual y nada como el poder temporal de Maximiliano, que era el que precisamente lo estaba llevando a México. Entonces él no se compromete a nada, pero además se dice que pues antepuso el bienestar de México antes que los intereses del Vaticano. Entonces, este fue un primer síntoma muy interesante. Ya se sabe en la historia, llega a México, lo reciben en Veracruz, Ciudad de México, fiestas, arcos triunfales, bailes, todo eso, ¿verdad? Pero lo más importante o lo más interesante que ocurre en términos de liberalismo de Maximiliano, acaece el 10 de abril de 1865. ¿Qué ocurre ese día? Pues promulga ni más ni menos que el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Los historiadores coinciden en que él mismo lo redactó, ¿no? Y esto sería, pues, el precedente, este estatuto provisional, sería, en términos legales, pues un antecedente de lo que, en caso de haber sobrevivido el imperio, hubiera dado lugar a una constitución que regiría una monarquía constitucional encabezada por él, ¿no? Pero esto solamente en caso de haber sobrevivido. De modo que, pues, al haber durado nada más 3 años el imperio, pues el estatuto no entró en vigor del todo, aunque estaba promulgado, pero tenía validez jurídica porque dio lugar a una importante legislación de carácter liberal, ¿no? Pero especialmente social, que garantizó muchas cosas que incluso a los liberales del 56 y a los liberales juaristas se les habían olvidado en términos de los derechos del hombre, pero especialmente del trabajador. Esto es muy interesante de señalar. Entonces, con la promulgación, el 10 de abril de 1865, de este Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, pues el emperador se revelaba como un liberal, como tú decías, liberal europeo, al más puro estilo de su época, pero especialmente pues, como un hombre, yo diría, de muy buena voluntad respecto a los destinos de México, ¿no? Porque esta promulgación daba pie a que se desarrollara una política que, como digo, estaba en desacuerdo con la posición tradicional de los conservadores, pero especialmente del clero mexicano, ¿no? De modo que
¿qué te parece si vamos viendo así como poco a poquito, ¿no? En qué consiste el liberalismo de Maximiliano. Para empezar, este estatuto, pues, lo enfrentó con con los conservadores y con la iglesia. Y era tan parecido, era tan parecido, no igual, era tan parecido e incluso superior a las legislaciones juaristas, que hay otro síntoma que nos habla de la afinidad entre él y Benito Juárez, porque de hecho lo invita a participar en su gobierno. De hecho, le manda una carta hasta el Paso del Norte, invitándolo a que se uniera como ministro de Justicia. Obviamente Benito Juárez no se integró, pero sí lo hicieron otros constituyentes del 56, por cierto, ¿eh? Ahí investiguenle y, por ejemplo, Pedro Escudero, que fue diputado, y José María Cortés, liberales, se unieron al gobierno de Maximiliano. Y había otros, por ejemplo, el escritor Manuel Paino, que participó con ambas corrientes, con conservadores y con liberales. Pero el estatuto, y del cual tuvo noticia Juárez, lo que hacía es que ratificaba las leyes que habían promulgado los liberales en los años 50, ¿no? Ratificaban el despojo de los bienes a la iglesia, ¿no? Y hacía caso omiso de las presiones venidas del Vaticano y en la Ciudad de México del obispo, ¿no? Y ya de ahí Maximiliano se va como hilo de media publicando y promulgando muchas leyes que van, como digo, no solo con el liberalismo de Juárez, sino con el liberalismo europeo de su época, que estaba mucho más avanzado que el de Benito Juárez, ¿eh? Entre ellas, por ejemplo, está reorganizar la parte administrativa del gobierno, ¿no? Crea nuevos ministerios y para administrar mejor al país, lo que hace es que divide nuevamente el territorio en departamentos, cosa que se le había olvidado, por ejemplo, a Benito Juárez, ¿no? Y de hecho, creo que no había habido ninguna otra reformulación territorial, sino creo que hasta en tiempos de Santana. Santana creo que había sido el último de los presidentes que había reformulado la división territorial, ¿no? También crea un órgano de difusión de las acciones del gobierno, creando un periódico oficial que era el Diario del Imperio, en donde se iban a regular y a publicar todas las legislaciones que de ahora en adelante iban a regir al imperio, ¿no? Y otra cosa en términos, digamos, políticos, es que hizo una ley electoral para los ayuntamientos, para que no se dijera que la monarquía era absoluta y déspota, le concedió poder a los ayuntamientos para no solamente para que pudieran conformarse, sino que también a las personas que vivían en los municipios y todo eso pudieran elegir sus propios ayuntamientos. Y ya que estamos hablando de las personas, la legislación del estatuto provisional del imperio menciona ya con precisión algo que nosotros conocemos como las garantías individuales, decretando la libertad de trabajo, pero especialmente favoreciendo a los indígenas que desde el tiempo del virreinato pues trabajaban como peones ahí encasillados, esclavizados. Y Maximiliano es el primer gobernante en la historia de México que los declara libres, pero especialmente a ellos, por ley, les extingue deudas que habían contraído con sus amos en este círculo vicioso que se puso muy de moda durante el porfiriato, que era endeudarlos, conservarlos en la tierra, pero además seguirlos endeudando a través de las tiendas de raya. No sé si te acordarás que eso fue muy, muy común durante el porfiriato, ¿no? Y fíjense, lo que nadie había considerado, ningún gobernante hasta Maximiliano, ¿no? Había condenado los castigos de prisión, de ponerlos en un cepo, de darles de latigazos, de castigarlos corporalmente en las haciendas. Maximiliano es el primero que considera ilegal maltratar a los trabajadores en las haciendas en el interior del imperio, ¿no? Y también digamos que en esta perspectiva política, lo que hace Maximiliano es que se cuida mucho de los precedentes que tiene, de que cada gobierno, cada general ambiciosillo, cada potentado le da la gana promulgar leyes, y lo que hace Maximiliano por primera vez en la historia es que regula, ¿no? Y limita las condiciones en las cuales se pueden promulgar leyes precisamente para ir encauzando a México hacia la estabilidad, hacia la estabilidad. Entonces, vemos que por principio Maximiliano se preocupa mucho pues por sus súbditos, algo que parecería muy contrario a los intereses de las élites conservadoras que estaban
esperando a que les devolvieran lo que habían perdido, lo que tú decías al principio del programa, sus fueros y sus privilegios, pero se dan cuenta que a quienes voltea a ver primero son a los peones, a los desprotegidos, a los indígenas, ¿no? Lo cual pues no le cae nada bien a los conservadores que bueno, están haciendo chile con la boca porque, o sea, no saben la hora en que se les ocurrió tener a Maximiliano, ¿no? Y hay muchos otros elementos. Si me permites, yo me gustaría ir abundando un poquito más. Miren, por ejemplo, yo A decía, ver, déjame preguntarte algo a ver, muy échale, preciso. échale. Precisamente hoy este programa lo escogimos porque es el aniversario, 12 de marzo, de la promulgación de un decreto que se conoce como sacralización de los cementerios. Ah, sí. Creo que, es decir, eso había sido uno de los baluartes de la reforma liberal, de la reforma de la Constitución del 56-57. ¿Por qué? A decir, Maximiliano también lo toma de alguna manera en cuenta todo esto. Oh, sí, por supuesto. Digamos que toda la legislación que estaba proyectada en el Estatuto Provisional y también en las leyes juaristas, pues no le habían caído nada bien. Lo que tú mencionas es solamente una de las manifestaciones, una de las varias que tuvieron no solamente Juárez y los liberales, sino también Maximiliano, y que tiene que ver con la libertad de cultos, con la abolición del fuero eclesiástico, con la nacionalización de los bienes de la iglesia, con las relaciones diplomáticas con el Vaticano, con el tratamiento a los enviados pontificios, que en suma lo que hacen es ratificar la legislación juarista y en su manifestación, digamos, más civil, ¿no? Está esa, la de desacralización de los cementerios, pero también la de reiterar el registro civil, porque acuérdate que desde tiempos de la Nueva España, cuando alguien nacía, a registrarse en la iglesia, ¿no? Cuando alguien quería tener una especie como de acreditación social, había que bautizarlo, todos esos rituales sacramentales pasaban por la iglesia hasta la muerte, hasta la defunción, incluyendo enterrar los despojos, ¿no? Y precisamente la desacralización, la libertad de cultos, la creación del registro civil, reiterar la nacionalización de los bienes de la iglesia, ¿no? Pues crearon unas relaciones entre el Estado y la Iglesia bastante tirantes, ¿no? Que movieron al Papa Pío IX a enviarle algunas reconvenciones de, oye, pues si nosotros te mandamos allá precisamente para que hicieras lo contrario. Es más, cuando pasaste por aquí, pues habíamos hasta negociado la posible recuperación de los bienes que le habían quitado al clero por las leyes de Juárez. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esto era una gran contradicción en términos no solamente ideológicos, sino legales, que los conservadores no terminaban de entender, por una razón bien sí, y que tiene que ver con lo que tú decías al principio del programa, y que yo reiteré o que señalé. O sea, el emperador antepuso los intereses de la nación que iba a gobernar antes que los de la iglesia y los conservadores, especialmente los del Vaticano, ¿no? Pero como si esto no fuera suficiente, lo de esto que acabo de mencionar de los bienes, del cementerio y registro civil, también fue mucho más allá cuando empieza a desamortizar las fincas que tenían las órdenes regulares, por ejemplo, y el clero secular, tanto rústicas como las que estaban en el interior de las ciudades, ¿no? Y que tiene que ver también con la percepción que de él se va a tener en Europa. O sea, a Maximiliano, perdón, a Napoleón III ya no le va a parecer tan conveniente esa elección, pero especialmente el Papa y la curia romana empiezan a señalar a Maximiliano como un liberal muy, y subrayan, muy peligroso. Entonces, los conservadores están, bueno, girando en un tacón porque no saben qué hacer. Juárez está bailando de la alegría porque dicen esto se va a desgajar tarde que temprano, y de hecho Juárez, o sea, el gran mérito de Juárez no es haber luchado, que no le quita el mérito a los ejércitos liberales que combatieron contra el imperio, no le quita mérito. Pero yo creo que el gran mérito de Juárez en este momento, a la mitad del imperio, fue haber resistido lo que el mismo imperio creó y que terminó por derrumbarlo. Oye, no, es que es otra manera de ver la historia en particular, es otra manera de ver el imperio de Maximiliano,
porque todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho en general es diferente. Afortunadamente, como tú mencionas, la historiografía de los últimos años en México ha cambiado muchas de esas visiones. Hoy empezamos a ver otras costumbres, otras, ¿qué te podría decir? Son otras visiones, otra cosmovisión histórica de México. Así es. Aquí, pues vamos a hacer una breve pausa, pero pues me gustaría dejar una pregunta y que la contestes junto con otros aspectos, como es que si acaso, es decir, los hubiera, no existen, pero vamos a dejarlo en hubiera. Si el imperio de Maximiliano hubiese triunfado, entonces aquellos privilegios de la iglesia y de los notables, de cualquier manera no hubiesen regresado. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Autelo, historiador de la UNAM, coordinador del Seminario de Historia de UNAM San Antonio. Nuestro tema es Maximiliano de Habsburgo y su liberalismo. Y bueno, Miguel, decía que lo hubiera, no existe, pero eso que tú nos has platicado, lo que nos has comentado sobre la visión precisamente de Maximiliano en las leyes que fueron llamadas de reforma, pero que en realidad eran modernizar las relaciones, por ejemplo, de la Iglesia y el Estado. ¿Cómo podemos analizarlo más precisamente en ese México que ya se enfocaba hacia otra manera de ver el mundo y el mundo mismo? Sí, como siempre, esas preguntas sobre historia contrafactual son muy divertidas. Pues a mi muy modesto ver y entender, yo creo que no nos hubiera ido tan mal con el imperio. O sea, de verdad, estas leyes eh, eran muy progresistas, creo que eran muy justas, eran muy humanas, liberales como Maximiliano. Y yo creo que su aplicación, de verdad, o sea, no hubieran hecho de México un país atrasado, así como lo veíamos la historiografía liberal y todo eso. No, yo creo que nos hubiera ido muy bien, ¿eh? Pero esto tampoco es garantía de que México hubiera progresado, ¿eh? Porque yo voy a tomar un ejemplo muy actual. O sea, por ejemplo, México, el del 2022, tiene legislaciones súper avanzadas en muchas materias. Y sin embargo, la no interiorización de la ley en sus ciudadanos, el fomento o la ausencia del fomento de la cultura cívica, ¿verdad? Ha hecho que esas leyes sean letra muerta. Si de verdad, o sea, los que nos están escuchando de veras se ponen a investigar qué tan progresistas y avanzadas son las leyes del México de hoy, se van a sorprender de el nivel, ¿no? Y de la distancia que hay respecto a otras legislaciones de otros países, incluso aquí en el mismo hemisferio. Ya ni siquiera hablamos del hemisferio occidental, aquí en América Latina, aquí con nuestros vecinos, o sea, nuestras legislaciones son mucho más avanzadas, pero tenemos la desgracia de no aplicarlas, ¿no? Y en el caso de Maximiliano, ¿qué hubiera pasado? Bueno, yo creo que no nos hubiera ido tan mal, pero su aplicación hubiera estado mediada en buena medida por el sostén, por la estabilidad y por la fortaleza que hubiera manifestado el imperio, ¿no? Y ahora que lo mencionas, pues yo creo que, ¿qué te parece si vamos particularizando? Pues para que veas así el refinamiento liberal de Maximiliano, ¿no? En esta segunda pregunta que me haces acerca de cómo cuáles serían otras manifestaciones, ¿no? De este liberalismo de Maximiliano. Miren, el México del siglo XIX era totalmente inestable, no había respeto, de nada, y Maximiliano pensó en darle una nueva forma al país en términos de sus proyecciones al exterior. Primero buscó alianzas, uno con Estados Unidos, pero especialmente con los estados federados que en ese momento estaban finalizando la guerra de secesión con Estados Unidos. De hecho, uno de los agravantes, y que se le acusa muy seguido a Maximiliano, es que Maximiliano había ofrecido a los estados del norte, a los confederados, con tal de que lo reconocieran en dado caso de que ganaran, ¿verdad? También estableció relaciones diplomáticas, obviamente, con Europa, esas son más que evidentes, pero con Brasil, porque resulta que Pedro II era su primo. Y organizó también un nuevo cuerpo diplomático y consular bien elegante que le dieran respeto a México en el exterior. En el interior, bueno, las leyes y las reformas que emprendió fueron tremendas. Miren, por ejemplo, para contener la corrupción, un tema tan viejo y tan actual, ¿no? Sistematizó el cuerpo de notariados, ¿no? De notarios.
para que no anduvieran ahí dando a diestra y siniestra cosas así que no debían, ¿no? O sea, para que el gobierno funcionara había que contener la corrupción. Y también por esa razón reformó al sistema judicial, ¿no? Promulgó, junto con sus asesores, lo que los abogados llaman asuntos sobre lo contencioso administrativo, les dotó de un reglamento, ¿no? Promulgó también muchas leyes sobre administración de justicia, organizó a los tribunales que la daban, e impuso en muchos de los ayuntamientos también juzgados para que dieran cuenta directa al imperio, ¿no? Para que también todo esto funcionara, pues no es así como que nada más quiero y ya, que se haga, ¿no? O sea, reorganizó la hacienda, esta eterna cuenta del siglo XIX, de que nunca tenía dinero y todo, o sea, Maximiliano reformuló la hacienda creando un tribunal de cuentas y siguiendo el ejemplo de Alamán, porque de Alamán tomó varias cosas. Una de las cosas primeras que toma es crear un banco, el Banco de México, un banco que fuera emisor de moneda y de billete, ¿no? Generalmente dicen, no, o sea, los bancos llegaron con Porfirio Díaz. No es cierto, o sea, Maximiliano proyectó y formuló la instauración de un banco nacional que ayudara justamente a la regulación de la moneda y de la economía de México, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de refinamientos, ¿verdad? Eh, hay un caso bien especial dentro de los gobernantes mexicanos, desde Iturbide hasta López Obrador. O sea, Maximiliano ha sido de los únicos que se ha sentado en su escritorio y ha escrito él de su puño y letra legislaciones. Una de ellas es el reglamento, por ejemplo, de la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, que continuaba la Real Academia de San Carlos, creada por Carlos III en los años 80 del siglo XVIII. ¿No? Ese reglamento lo escribió de su puño y letra, de verdad. O sea, ustedes revisan el documento, es extraordinariamente detallado acerca de cómo las artes iban a apuntalar al Estado y especialmente a la monarquía. ¿Mm? Tiene su contraparte, ¿verdad? La educación en términos monárquicos e imperiales, pues no era para todos, y de hecho, una de las fallas del imperio era que eliminó la educación pública y gratuita, o la enseñanza gratuita, por ley, algo que sí estaba considerado en las leyes de Juárez. Quizá esta es una de las pocas concesiones que se hacían a los conservadores, porque pues, no todos tenían que ser educados, ¿verdad? Pero fue una de las acciones que fue ampliamente criticada por los dos bandos. Esto tanto de los liberales moderados como de los más radicales, dijeron que eso era un atraso tremendo. Y ya que estábamos siguiendo, ya que habíamos mencionado a Alamán, continuó con esta idea de preservar la memoria nacional. Él promulga en julio de 1864 una ley sobre la conservación de documentos históricos. O sea, si algo nos tiene hoy aquí discutiendo, es precisamente porque habemos historiadores que hemos consultado esos documentos, que tanto durante el virreinato como durante el México del siglo XIX, durante Alamán, Maximiliano y los esfuerzos del siglo XX han preservado la memoria histórica nacional a través de estos archivos. Entonces, también estaba preocupado por la historia y de hecho, Maximiliano era un excelente lector de historia. De cuando se entrevista con Juan Nepomuceno Almonte, le expresa su admiración por Morelos porque había leído la historia de México de Lucas Alamán. Es algo bien interesante. Y ya que estamos hablando de Juan Nepomuceno Almonte y el monte y todo lo que significa, ¿qué hizo Maximiliano, por ejemplo, en materia agraria? ¿No? Ahí sí se jaló de los pelos, porque fíjense, en noviembre de 1865 empieza a ver que el problema agrario del imperio o de México, de verdad era un problema muy grave. ¿Eh? Entonces, lo primero que hace es empieza a dirimir conflictos entre los pueblos en materia de tierras y aguas. ¿No? Y al año siguiente, en julio de 1866, hizo algo muy interesante. Ordena que los terrenos que pertenecían a los pueblos de forma colectiva, como en el virreinato, pues comenzaran a ser adjudicados de manera individual a los vecinos de esos pueblos. Como quería el liberalismo de Juárez, como esta gran proyección de hacer a los individuos pequeños propietarios capitalistas para que empezaran a contribuir a una gran economía, ¿no? Lo interesante de esta legislación es que le da preferencia a los pobres. Y dice que los pobres son los primeros que tienen que estar en la línea. Que los casados, antes que los solteros, son los que tienen que tener las tierras, ¿no? Y aquellos que carecían de familia también tenían que ser considerados antes que cualquier otro individuo, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, ¿verdad?, a la iglesia poniendo el grito en el cielo
porque precisamente querían que les devolvieran las tierras comunales, y lo que hace Maximiliano se las da a los pobres, a los campesinos, se las devuelve, ¿no? Entonces, esta ley de distribución de la tierra a los campesinos, además de tener estas características, pues sería un proceso gratuito por el cual no iban a cobrar, ¿no? Y cuyo aprovechamiento, ¿no? En términos de la visión de Maximiliano, iban a contribuir, como digo, a un régimen capitalista liberal de pequeños propietarios. Entonces hallamos un liberalismo que tiene una preferencia marcada por la propiedad privada, ¿no? Que sin embargo atiende a las costumbres locales, ¿no? Y de verdad, o sea, son elementos que que a los conservadores no le agradaron, pero para nada le agradó esto. Y obviamente la iglesia también le recomendó en varias ocasiones, ¿no? Y ya que estamos hablando de las tierras y de los pueblos, ¿qué pasó con las haciendas? O sea, los grandes fundos que venían de tiempos del virreinato, las grandes haciendas, la forma de producir y el mecanismo que había sujetado a los peones ahí durante siglos, ¿no? Empieza a cambiar con Maximiliano. Solo con Maximiliano empezó a cambiar. Si ustedes revisan las leyes de Juárez, no hay algo parecido como a lo que a continuación voy a decir. Por ejemplo, lo que hace es que restringe las horas de trabajo de los peones. Nada que van a trabajar de sol a sol, no, señor. 8 horas y ya, ¿no? Y a los hacendados le dicen nada de que va a haber tiendas de raya. O sea, tú les pagas lo que han trabajado y se acabó. Nada de tienditas de raya, nada de eso, porque eso promueve la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud, en términos liberales, no está permitida, aunque hubo zonas en donde sí se continuó, pero porque eran estrategias en materia política. De eso, si quieren, hablamos después. Pero sí hubo esclavitud en tiempos de Maximiliano, pero no una que se fomentará desde las haciendas, ¿no? También prohibió, por ejemplo, que menores de edad, niños, trabajaran en cualquier actividad. No quería que los niños estuvieran trabajando, ¿no? Y en algunos casos, no en todos, o sea, restauró propiedades comunales para que los pueblos pudieran dar usufructo a las tierras que durante siglos les habían pertenecido. Y en general, de verdad, tuvo una muy buena voluntad hacia los pobres, hacia los campesinos, hacia los más desfavorecidos, ¿no? Y esto se ve también en otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, por ley se les canceló a los campesinos deudas que rebasaran los 10,000 pesos. Es algo bien interesante, muy interesante, ¿no? Y además, no solamente tenía preferencia por esta clase social desfavorecida. Él, como ningún otro gobernante, lo que hace es que a todos, ¿no? Les da garantía de audiencia en términos de las libertades individuales, ¿no? De la libertad de opinión, de prensa y de lo que quisieran, ¿no? Establece, como digo, la garantía de audiencia. ¿Y qué significaba esto? Esta ley o este precepto decía que todo mexicano tenía derecho a obtener una audiencia con el emperador para presentarle sus peticiones o quejas. ¿Cuándo han visto a un señor sentarse ahí en una mesa para recibir quejas o peticiones de sus gobernados? Hay un cuadro muy bonito que les invito a que busquen en internet que se llama Maximiliano recibiendo a los indios Kikapú, que fue pintado por Jean-Adolphe Busset en 1865. Y ese cuadro lo que tiene es a un Maximiliano del lado derecho, de pie, viendo de frente a los indios de esta nación, ¿no? Expresándole sus necesidades al emperador, ¿no? Y repito, ¿cuál de todos esos, hasta pensando en Iturbide, en Victoria, en Santa Ana, a cuál de todos ellos iba a tomarse la molestia de andar recibiendo ahí a los pelados ahí a ver qué le reclamaban, ¿no? Entonces, miren, estos pues, son algunos de los elementos que nos muestran un Maximiliano absolutamente liberal, ¿no? Y de hecho, a tal punto es el liberalismo que los conservadores no lo aguantan. Entre octubre del 66 y enero del 67, ellos y la iglesia le solicitan que abdique porque ya no lo soportan. Pero él no abdica por dos razones. Uno, porque en la tradición Habsburgo, de los emperadores de Viena, de esta casa reinante europea, es regla no abdicar nunca. De hecho, en una carta a la madre de Maximiliano Sofía, le dice que él no puede abdicar porque un Habsburgo nunca abdica y que si iba a regresar a Europa, que nomás iba a ser muerto con las patas por delante, ¿no? Ya no hubo más manifestaciones liberales porque el último año del imperio, Maximiliano se dedicó a las operaciones militares para mantenerse en el trono.
mientras los liberales iban avanzando con el objeto de recuperar el poder. Esto terminó por ocurrir cuando en este año del 66 Napoleón III retira sus tropas de México, Maximiliano se ve en una dificultad tremenda, vienen todas las operaciones, vienen derrotas tras derrotas hasta que Maximiliano es encapsulado en Querétaro, pierde la batalla en Querétaro, es juzgado junto con sus dos principales lugartenientes, Miguel Miramón y Tomás Mejía, hasta que lo fusilan en junio de 1867. Y a partir de entonces, Maximiliano adquiere, como decía al principio del programa y como señalabas tú, Luis Alberto, una figura trágica, novelesca, que sin duda alguna despierta antipatías, pero sobre todo, y hoy, y gracias a programas como este y al avance de la historiografía, simpatías que nos hacen ver lados desconocidos de personajes muy conocidos. Oye, qué interesante. La verdad de las cosas es que vivimos una historia oficial o una historia acomodada de acuerdo a los vencedores, como siempre se ha dicho. El que vence escribe la historia con sus intereses. Pero hoy, por ejemplo, en este momento en el que estamos viviendo en México y en el mundo, y ya con las nuevas tecnologías de las redes sociales y demás, de alguna manera nos estamos acostumbrando a escuchar continuamente mentiras, patrañas, difamaciones, insultos, agravios, que por lo que veo, de alguna forma ya estaban escritos desde aquellas épocas. Ahora nos has presentado una visión radicalmente diferente a lo que normalmente hemos escuchado. Y bueno, y eso nos lleva al personaje de enfrente. Y el personaje de enfrente es justamente Benito Juárez García. Claro que ahorita ya se nos acabó el tiempo de este programa, pero a mí me gustaría ver la posibilidad de que en nuestro siguiente episodio pudiésemos hablar particularmente de ese Juárez que hace unos momentos mencionabas que Francisco Bulnes, allá a principios del siglo XX, empezaba a cuestionar que había sido el gran enemigo de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz lo había, pues no me atrevo a decir, lo había convertido en semidios, porque ya era, no me refiero solamente al hemiciclo en sí, el hemiciclo de Juárez en la Alameda Zaragoza, perdón, en la Alameda Central, era el típico caso de una obra arquitectónica porfirista. Entonces, a mí me gustaría que la próxima vez platicáramos de Juárez. ¿Qué opinas? Como no, el próximo sábado estaremos tú, yo y Juárez aquí. Magnífico. Miguel García Audialo, muchísimas gracias. Excelente programa. A mí me encantó en lo personal. Espero que nuestros queridos amigos radioescuchas también les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, muchas gracias. Los esperamos el próximo sábado. Ya entonces será 19 de marzo, justo 2 días antes de la primavera del natalicio de Benito Juárez, con ese tema sobre Juárez. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.